Características que se le atribuyen al enemigo que solo podrían ser de una persona y no de una mera influencia. Satanás tienta. Génesis 3, 1 al 6. Tienta. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Satanás tienta. Juan 8, 44. Satanás miente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Es el padre de los mentirosos. Es el padre de los mentirosos. Apocalipsis 12, 9. Decepciona. Decepciona. Segunda de Corintios 4, 4. Enceguece. Segunda de Corintios 2, 11. Es mañoso. Muy mañoso. Tiene mañas. Estoy dando las características no solamente de una influencia, sino de una persona. Apocalipsis 12, 10. Acusa. Acusa. Lo hace de día y de noche. En todo el tiempo. Siempre está buscando mirar la manera de cómo avergonzar a sus siervos y a sus siervas y hacerlos quedar en ridículo. Job, capítulo 1 y capítulo 2, ataca. Ataca a destruir y a matar. Lucas, capítulo 13, versículo 16. Enceguece con enfermedad. También con enfermedad. Lucas, capítulo 22, versículo 31. En adelante, pone unas lineecitas hacia adelante. En adelante, zarandea. Quiere zarandear a los cristianos. No podemos negar la existencia de Satanás. Presten mucha atención porque esto es muy importante. La existencia de Satanás no se puede negar, porque sería como anular la existencia también del testimonio de Cristo. Por eso Mateo capítulo 13, vamos a leer, por favor, versículo 39. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 13, 39. Ya lo leo. Mateo 13, 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, si nosotros negamos la existencia de Satanás, es como anular, como decir que lo que Cristo habló es mentira. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive en Juan capítulo 8, versículo 44, le decía a aquellas personas que estaban influenciadas por Satanás, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que no podemos negar la existencia de Satanás porque es como negar la integridad y la autoridad de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el origen de Satanás? Dos preguntas. ¿Creó Dios al diablo? ¿Sí o no? ¿Dónde se originó esto? Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. Allí muestra que Satanás fue creado por Dios. Leámoslo, por favor, del 12 al 17. Ezequiel 28. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile,
Así ha dicho Jehová el Señor. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esta escritura de Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17, nos muestra, ¿sí?, muchos aspectos acerca de Satanás. Escuchen esto, por favor. Lo que es el versículo 13 y 15 habla de que Satanás sí fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Y fue creado como un querubín. Pongan allí, querubín. Estos eran seres celestiales o angélicos que simbolizan la presencia santa de Dios y cuyo propósito era proteger y sostener la justicia de Dios. Entonces simbolizan la presencia de Dios y fueron creados, tenían el propósito de proteger y sostener la justicia de Dios. Si miramos Génesis capítulo 3, versículo 24, nos damos cuenta allí, después de que es expulsado a Adán y Eva, mire cómo Dios pone allí unos seres espirituales para que guarden la entrada al huerto. Leámoslo, por favor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces era proteger. Ahí están dos espadas encendidas por querubines. Esa era la labor del enemigo, de lo que llamamos hoy el diablo. También era influenciar la misericordia de Dios. Cuando leemos Éxodo capítulo 25, versículo 22, allí están presentes los querubines. De allí me declararé a ti y hablaré contigo pues, No se te sobre el escucha, pastor. propiciatorio de entre No, los que yo te mandare para... De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. entonces, promovían también la misericordia de Dios. Estaban siempre en ese fluir de misericordia. Todo lo que Dios hacía con su pueblo, ellos se movían en pos de esa misericordia. También estaban allí acompañando todo lo que era referente al gobierno de Dios. Salmos capítulo 99, versículo 1. Vamos a leer este salmo. ¿Algo qué? Perdón, pastor. Salmos 99, 1. Salmo 99, 1. Pastor Alejandro, ¿se le fue la señal? ¿Dónde está el pastor Alejandro? Los pueblos, Jehová reina. ¿Es que se va a aparecer la señal? ¿Se va? Sí, se le ¿Sí? está ¿Me yendo la escuchan? señal. Es que sí, parece que hay como una interferencia en la señal, que lo tengo directo. Pues, por lo que estamos hablando del diablo. Entonces hay interferencia. Oiga, preciso, ¿no? Empezamos a hablar de él y ya empieza a molestar en en la red. Enojado que está. Qué tremendo. Entonces,
Salmo 99:1, léalo. Jehová reina, Jehová reina. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se moverá la tierra. Así es, él está sentado sobre los querubines para reinar. Si se dan cuenta todo el propósito para lo cual fueron creados estos querubines. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel 28:14, allí nos muestra que Satanás fue ungido con un propósito especial y fue separado por Dios en poder y autoridad y una autoridad especial. Leamos el versículo 14 y noten la palabra yo te puse. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, ese yo te puse significa que Dios le dio autoridad. En el pasado, Satanás moraba en el huerto de Dios. Versículo 13, léelo por favor. En la misma presencia de Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, Ok, yo lo leo. Hijo de crisólito, hombre. Ok, berilio y... ok, es que se te corta mucho, se te corta mucho. Sí, se me... Se te corta mucho. Ok, versículo 12. Vamos a leer, perdón, el versículo 13. Cómo él moraba en el pasado en el huerto de Edén. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sí? En el versículo 12 dice que le fue dada gran sabiduría y hermosura. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, en Isaías capítulo 14, vamos a ir a Isaías capítulo 14, si usted me está acompañando en la Biblia. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Allí hay otra parte que también nos habla del enemigo. Estamos conociendo al enemigo. En este pasaje aprendemos lo siguiente. Su nombre, pongan allí, su nombre original no era Satanás, sino Lucero, ¿sí? Que quiere decir estrella del día. En el versículo 12 dice, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Las estrellas en el lenguaje escritural o en el lenguaje profético se refiere a los ángeles, para que lo tengan eso como apunte. Satanás anteriormente se llamaba Lucero, escogido por Dios, ungido y el ángel de posición más elevada. Así era Satanás en el pasado. Entonces aquí vemos a Lucero lleno de orgullo en el versículo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, lo vemos lleno de orgullo, declarando su propia voluntad. Y allí cuando ustedes leen Ezequiel 28, van a encontrar cinco veces donde Satanás quiere ser semejante al Altísimo. Voy a esperar un poquito que anoten estos puntos importantes. Entonces, Lucero siempre en el pasado deseaba la adoración, que solo le pertenece a Dios. En el presente, todavía la anhela. Todavía la anhela. Y en Mateo capítulo 4, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 9 al 10. Alejandra está por ahí. Alejandra tendrá mejor señal. ¿Está por ahí Alejita? Sí, señor, aquí estoy. Ok, Aleja. Entonces, adelante. Mateo capítulo 4, versículo 9 al 10. Léelo con fuerza, por favor.
Mateo 4, 9 al del, 10. del 9 al 10. Ok, ya estoy. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo Entonces, entonces le dejó. perdón, hasta ahí. Entonces, buscaba la adoración desde el principio, buscó la adoración aún estando con Cristo, buscaba que Cristo lo adorara, que el mismo Dios lo adorara. Miren hasta dónde llegó. Y también busca la adoración mundial, ¿sí? Esta adoración la está buscando mediante la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 al 15. Leamos Apocalipsis 13, versículo 12 al 15, para que ustedes se den cuenta que siempre la naturaleza de él es buscar adoración, que le adoren, que le adoren. Amén. Del, del 13 al 15. Sí. También hace grandes señales y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Amén. Entonces, busca adoración. Siempre buscó adoración en el principio, buscó que Jesús lo adorara y su final tema con la adoración será a través de la bestia. Va a buscar que todos los moradores de la tierra lo adoren. Des en cuenta hasta dónde llega el egocentrismo, hasta dónde llega el ego de este ser espiritual llamado hoy en día Satanás. Ahora, ¿dónde está en este momento? Cuando leemos Job, capítulo 1, versículo 7, allí Dios le hace una pregunta al enemigo. Leamos Job, capítulo 1, versículo 7. A ver, ¿dónde está Satanás en este momento? Job, capítulo 1, versículo 7. Amén. Job 1:7 y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Amén. Entonces está siempre rodeando la tierra. No puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque no es un ser omnipresente, pero siempre está rodeando la tierra. Siempre está rodeando la tierra, ¿sí? De pronto va a Colombia, de pronto va a China, de pronto va a Japón. Ahora, pastor, ¿y entonces cómo se mueve con tanta maldad a nivel mundial en un mismo día? Con su ejército, siempre operando a través de su ejército. Entonces, la esfera de operación de Satanás es el mundo, es el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y allí muestra Pedro que siempre anda por el mundo con único, un deseo único. Ese es su objetivo principal. Es importante que tengamos esto presente. Leámoslo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 2, también nos muestra, ¿sí? Una de las esferas de operación de Satanás, que es el corazón y en la vida de los incrédulos. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, opera en el corazón y en la mente de los incrédulos. ¿Dónde más opera Satanás en este tiempo? Efesios capítulo 6, versículo 12. Allí nos muestra que opera en las huestes espirituales de maldad. Leámoslo, por favor. Es Porque una no región tenemos espiritual lucha. invisible. Leamos. Amén.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Entonces, ¿hasta dónde está el alcance de su poder? Juan capítulo 12, versículo 31. Mire cómo lo muestra la misma Biblia. A ver, ¿hasta dónde está el alcance de su poder? ¿Solamente algunas regiones? Juan 12:31. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Digan conmigo, príncipe, no rey. Digan conmigo, príncipe, no rey. Note que aquí la escritura no le da un llamado de rey, sino de príncipe, porque solo Dios tiene un rey para este mundo y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 2, versículo 6. Leámoslo, por favor. Salmos 2, 6. Amén. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Solo Dios tiene un solo rey para este mundo. Aquí este mundo a Satanás se le llama príncipe. Y leamos ahora Salmos capítulo 24, versículo 10. La posición de rey solamente le fue delegada a una sola persona y se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de gloria. Entonces, Satanás como príncipe es la cabeza del sistema mundial organizado presente en este momento y en este tiempo. ¿Sí? Su sistema político, su sistema religioso, su sistema social, su sistema educacional y su sistema militar. Siempre tengan presente que Satanás tiene un gobierno político que es anti Dios, tiene un gobierno religioso que no va en la misma dirección con Cristo, tiene un movimiento social que odian y aborrecen a Dios, tiene una forma educacional en jardines, escuelas, colegios y universidades que van en contra también de todo lo que tiene que ver con Dios y tiene un ejército militar a nivel mundial que también van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, sistema político. El otro día yo hacía una meditación sobre lo que es el gobierno político de Satanás, y es un gobierno que apoya el aborto, apoya la eutanasia, apoya todo lo que tiene que ver con el homosexualismo, todo lo que tiene que ver con la diversidad de géneros, no es papá y mamá, sino apoya la pedofilia, ¿sí? Apoya la zoofilia. Todas estas cosas las apoya este gobierno. El gobierno que es anti Dios. Es un gobierno que está fundamentado en la brujería. Es un gobierno, escuchen aquí por favor, que aumenta la maldad en un país. Es un gobierno que aumenta la maldad en un país. Así que tienen que tener muy claro bíblicamente que es un gobierno de Dios y que es un gobierno de Satanás, porque si no, como pastores, empezamos a apoyar gobiernos que son anti Dios y no podemos caer en esos gobiernos. Y por más bueno que se vean los personajes de gobierno o por más promesas que hagan, tengo que mirar que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el sistema religioso de Satanás es el ecumenismo, ya todos lo estamos viendo, de que todas las religiones conducen a Dios, ¿sí? Ahora, pues como la creencia cristiana y la creencia católica también apoya el cristianismo, y como son un número prácticamente mayor a nivel mundial, entonces
le están poniendo Cristo a cualquier creencia. ¿Y cómo es esto? Bueno, entonces los judíos, perdón, los indios, los de la India creen en la vaca. Bueno, entonces la vaca es su Cristo. La vaca es su Cristo, ese es su Jesús. Sí, entonces si otro pueblo cree en otro Dios, bueno, ese Dios para ellos es su Jesús. Entonces eso es ecumenismo. Empiezan a hacer una sola religión y una sola creencia, llamándole Jesús a todo tipo de creencia, ¿sí? Para unificar. Hay un solo Dios y un solo mediador que se llama Jesucristo, que vino a esta tierra, murió, fue sepultado y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en ese Cristo es que nosotros creemos. No podemos ser engañados. También el movimiento social. Si se dan cuenta que hay marchas y una cantidad de cosas apoyando, por ejemplo, la marcha de las mujeres. Las mujeres que no se quieren dejar poner el pie encima, y está bien, porque ninguno tiene que ponerle el pie a las mujeres. Hay que respetarlas. Hay que respetarlas. A nuestras esposas hay que amarlas, hay que tratarlas como a vaso más frágil. Pero hay movimientos sociales, ¿sí? Movimientos que apoyan la cultura de Satanás. Todas estas cosas van en contra de lo que nosotros creemos. El movimiento educacional. ¿No se dan cuenta que están metiendo cartillas y una cantidad de información en las escuelas? Nuestro pastor principal dice que sería maravilloso que nuestras iglesias levantaran colegios privados, jardines privados, escuelas privadas. ¿Para qué? Para que levantemos a nuestros niños con una educación fuera de todos estos sistemas y que dentro de la misma educación les enseñemos todos estos sistemas a los niños para que ellos aprendan que todo eso es de Satanás. Entonces, el sistema educacional, mire hasta dónde se está metiendo el enemigo. Hoy en día ya toca, mejor dicho, coger una lupa y mirar a ver qué película de caricaturas uno le puede permitir ver a un niño, porque ahora ya la influencia hace años atrás está inclusive desde los programas de Disney, en Netflix uno tiene que tener mucho cuidado. En la aplicación de Disney, todo toca mirarlo, hay que mirar las cosas antes de que nuestros niños las vean. ¿Por qué? Porque hay influencia de homosexualismo por todas partes. A los niños, sé gay, sé gay, sé gay, acuéstate con otro hombre. A las niñas, sé lesbiana. Y ese es el sistema que está ejerciendo Satanás en la parte educacional. Y en la parte militar, vemos los ISIS que quieren acabar con todo lo que tenga que ver con Cristo o con el Señor Jesucristo. Quieren acabar con el pueblo judío. ¿Ustedes no se dan cuenta que los musulmanes están expandiendo por todas partes? Por todas partes, y eso se está haciendo más fuerte. ¿No se dan cuenta que los gobiernos que son anti Dios, que no tienen nada que ver con Dios, están también queriendo posicionar en todas partes? Ese es el sistema militar que va a utilizar también Satanás a través de la bestia para posicionarse, para que le adoren, para que venga después la gran persecución, el lloro y el crujir de diente en contra de la iglesia del Señor. Que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, ese es el alcance del príncipe de este mundo. El odio del mundo para con Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 18 al 25. Alejandra, por favor, lo vas a leer rápido, por favor. Juan 15, 8. Uh-huh. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15, 18 en adelante. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán
por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y Hasta, vosotros daréis testimonio también a mí. hasta el 25, mi niña. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios? Pongan allí, principios satánicos de que usa en este mundo. Principios satánicos que el diablo usa en este mundo. Pongan allí. Y esos principios satánicos son el sistema de cómo él opera y controla todo. El primero, orgullo. Orgullo. Segundo, el ego. Orgullo es una persona que no se que cree tener siempre la razón. El ego es el super yo. El super yo. Lo que hizo en el huerto del Edén. El super yo. Pueden hacer lo que quieran, como piensen, es decir, una vida sin Dios. Tercero, la avaricia. La avaricia. La avaricia. ¿Cuántas personas, familias nos están matando hoy por herencias, por poder en el gobierno, por una cantidad de cosas? La avaricia. El poder militar. Poder militar. El materialismo. El materialismo. El humanismo secular. El humanismo secular. El placer pecaminoso. Lo usa también. El placer pecaminoso. Y la ambición egoísta. Y la ambición egoísta. Deben entender, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, que Satanás es la cabeza de todos los poderes malos e invisibles. Él es la cabeza de todos los poderes malos y invisibles. Tiene un ejército muy bien a nivel mundial, bien organizado. Satanás, Pastor, esa cita, la última no la escuché bien. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Me encanta, mi amado pastor, que pregunte porque quiere decir que estás muy concentrado. Eso me agrada mucho. Estoy tratando de ir despacio porque es mucha escritura, pero eso les va a dejar a ustedes un sistema para poder compartirlo poco a poco, poco a poco. Lo van compartiendo por partes, ya ustedes van organizando sus temas. Entonces, Satanás es la cabeza de todos los poderes malos e invisibles. Efesios 6, 12 y 13. Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, en las personas que no creen en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2, 2. Satanás es el gobernador del reino de oscuridad, del cual el creyente ha sido rescatado. Nosotros fuimos rescatados de ese gobierno. Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿lo podemos leer, por favor? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Amén. Uh-huh. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por favor, lee también Hechos 26, 18. Ya no tengo allí, por favor. Hechos 26, 18.
Amén. Dice 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Amén. Entonces, esa fue la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y Efesios capítulo 5, versículo 8. Nosotros fuimos rescatados. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, Satanás es nuestro adversario. La palabra adversario, ¿sí? Es aquella persona que se ha rebelado contra Dios. Eso es adversario. Uno que se rebeló contra Dios. Es el adversario de Cristo. Pongan allí, es el adversario de Cristo. Es el que se opone a todo lo llamado Dios. A todo lo llamado Dios. Satanás no solamente es el adversario de Cristo y de Dios, sino que es el adversario de los pastores. El adversario de los pastores. Es el adversario de los que ministran la alabanza y la adoración. Por eso tienen que orar mucho y estar en la presencia de Dios. Es el adversario de los que lideran en la iglesia en las diferentes áreas. Es el adversario de nuestros niños que van a estudiar al colegio. Es el adversario de todos los seres humanos. Pongan allí el engañador, 2 puntos. El engañador, 2 puntos. Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Juan capítulo 8, versículo 44, ese no lo leas. Es el mentiroso. Amén. Vas a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. Se transforma en ángel de luz y se transforma también en un ministro de justicia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. Mire cómo engaña a la gente haciéndose pasar por algo bueno. Por eso hay muchas iglesias hoy y movimientos de iglesias, tanto de doctrinas, se podría decir, buenas y doctrinas falsas. Allí está Satanás disfrazado como un ángel de luz y como un ministro de justicia. Léelo, por favor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Por favor, busca Primera de Reyes capítulo 22, versículo 22. Él levanta maestros falsos y también profetas mentirosos. Levanta maestros falsos y profetas mentirosos. Léalo. 22:22. Uh-huh. Dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, amén. Mire, levanta profetas mentirosos. Espíritus de mentira pone en boca de sus mismos profetas. 2 de Pedro capítulo 2,
versículo 1 y versículo 2. Levanta falsos maestros y falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Segunda de muchos, Corintios. bueno, Sigue. ¿Y por qué? Versículo 2. dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Corintios 11:15. Mis hermanos, cuántos falsos profetas y cuántos falsos maestros ya no están guiando a la gente hacia Cristo, sino hacia una cantidad de cosas. Todo lo que tiene que ver con tema material, todo lo que tiene que ver con movimientos sociales que son anti Dios. Miren, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado porque Él es el engañador. Léalo, por favor. Me repite, pastor, 1 Corintios. Segunda de Corintios 11:15. Amén. Y dice la palabra del Señor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, allí se van a dar cuenta que él trata de destruir la fe en la autoridad de la palabra. Es decir, de que si Dios dijo algo, él trata de desviar lo que Dios dijo y trata de manipular como por ejemplo, el Señor Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero alguien quiere manipular la mente para que alguien bautice en el nombre de Jesús, para que alguien bautice en el nombre de Jesús. ¿Sí? Como el que quiere, muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santa Trinidad, el Santo Dios Trino, pero alguien quiere decir que es solo Jesús. Como la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 9, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, pero entonces los testigos de Jehová quieren manipular diciendo que Jesús es un arcángel, y lo mismo los mormones. Léalo, por favor. Romanos 9. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, trata de destruir la autoridad de la palabra, transgiversarla, hacer que pensemos de otra manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí. Y ahora lea, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 16, a ver si eso fue lo que Dios dijo. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es tremendo. Trata de transgiversar. Dios le dice a sus hijos, coman de todos los árboles del huerto, de todos los árboles. Pero Satanás viene y dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, eso no fue lo que él dijo. Entonces Satanás siempre está tratando de, aun que las personas lean la Biblia y les engaña, les engaña, les engaña. Dios dice, quiero que vivas una vida en abundancia, pero se levantan iglesias creyendo que tienen que ser pobres. Y entre más pobres, más pobrecitos. Y entonces es que nosotros somos una iglesia humilde. Nosotros somos una iglesia humilde. Confunden humildad con riqueza. Y no debe ser así. Job era el hombre más rico de todos los orientales, pero era muy humilde. Entonces, Satanás quiere ver iglesias pobres. Satanás quiere ver iglesias que no hagan la evangelización mundial. Satanás quiere ver iglesias que ni siquiera sepan lo que significa la palabra evangelio. Satanás no quiere que usted se encuentre con otros para que le hable de Cristo. Por eso trata de mantener a las iglesias allí como como lo que usan las serpientes, los emboba para que no salgan de la iglesia, para que no salgan. Los mantiene ahí entre las cuatro paredes, porque sabe que si salen, se salva toda esa cantidad de gente allá afuera. Cambia la ciudad, cambia el pueblo, cambia toda esa región. Por eso él es el maligno, es muy malo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está en sus garras. Amén.
Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mateo capítulo 13, versículo 38 y 39. Es el peor enemigo que siembra cizaña entre el mismo trigo, crea confusión masiva que existe en el cristianismo. Una confusión masiva a nivel mundial. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hasta ahí. ¿Sigue? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo. Hasta ahí. Efesios capítulo 6, versículo 16. Siempre está atacando la iglesia con dardos de fuego. Siempre. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Muy bien. Segunda de Corintios, va a poner otro título. Es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, ese es otro título. Es el Dios de este siglo. Leámoslo, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Isaías capítulo 14, versículo 14. Siempre su deseo es ser semejante al Altísimo. Siempre. Hay que tener mucho cuidado con ese movimiento de querer ser semejantes, como quitarle el puesto a los demás. Eso es diabólico. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es 14:14, pastor. Exacto. Siempre quiere ser como semejante al Altísimo. Le roba a Dios la adoración que le pertenece cuando tiene éxito en hacer que el mundo ame el pecado y sus placeres. Juan 3:19, anótelo allí, por favor. Juan 3:19. Amén. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces quiere que lo adoren, quieren que las personas cometan pecado, que amen el pecado, que amen sus placeres. Segunda de Timoteo 3:8, siempre está buscando eso, que millones le adoren a través del pecado y a través de las cosas malas. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Todas estas cosas que hemos estado aprendiendo y nos quedamos cortos si seguimos escudriñando todas las escrituras acerca de lo que es Satanás. Pero creo que con esto que han aprendido, ¿sí? En estas dos clases acerca de Satanás, tienen bastante material para escudriñar las sagradas escrituras y levantar un ejército que aprenda a orar. Una iglesia que no se deje dominar por los engaños de Satanás, que sean conscientes, así como los discípulos, de la realidad y la existencia del enemigo. Cada discípulo, como vimos desde el principio, llamaba al diablo. Algunos le decían león rugiente, otros le decían el príncipe de este mundo, pero todos sabían y eran conscientes de que lo único que Satanás quería siempre era ser semejante al Altísimo, era acabar con la humanidad y era cumplir sus planes a través del sistema de este mundo, que es la religión, que es el gobierno, que es lo social, que es todo lo que tiene que ver con los estudios, que es todo lo que tiene que ver con lo militar. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a un descanso. Por favor, mediten en la palabra.